Sesión 2. Unidades y coordenadas en AutoCAD. Al finalizar la siguiente sesión, el alumno será capaz de usar y elegir unidades de dibujo en AutoCAD, usar la herramienta límites y rejilla, realizar figuras poligonales mediante coordenadas absolutas y relativas y polares. Cuando se trabaja en AutoCAD, lo primero que debemos definir son las unidades en las que se va a trabajar. Normalmente en el campo, en construcción, se utilizan metros. Por lo tanto, nosotros vamos a adoptar esta medida. En otros países puede ser que utilicen los pies y pulgadas, pero en este caso nosotros vamos a adoptar metros. Entonces, de ahora en adelante se debe pensar en una cosa. Cuando se introduce una medida, se tiene que pensar en metros. Por ejemplo, si yo tendría que escribir medio metro en AutoCAD, tendría necesariamente que escribir 0.5. Si es que tengo que poner un metro, tendría que escribir 1. Si es que tuviera que escribir en AutoCAD 10 centímetros, tendría que ser 0.1. Entonces, ya de aquí en adelante adecuemos. Si vamos a colocar en metros, tenemos que hablar en ese lenguaje, no solamente en metros. Entonces, para nosotros poder configurar esto, tenemos que entrar a las unidades. Y estas unidades lo podemos hacer de tres maneras. Ingresar, ¿no? Uno, en el botón de AutoCAD, dando clic ahí, luego en ayudas al dibujo y luego en unidades. Otra manera podría ser en la ventana de comando, entrar, escribir unidades, también dar intro, o una tercera en el área de trabajo, directamente escribir unidades y también dar intro. Cualquiera de las formas va a ingresar a esta ventana, y aquí es donde podemos configurar, ¿no? Aquí vamos a poner nosotros 3 decimales, ¿no? En este caso, y esto que está aquí, que está en milímetros, también vamos a cambiarlo aquí a metros. También vamos a cambiar lo que son los grados. Vamos a escoger grados, minutos y segundos aquí, y finalmente le vamos a dar clic en aceptar. Más adelante vamos a también configurar lo que son los límites. Recordemos que AutoCAD trabaja en macro, o sea, es infinito, pero para nosotros limitar ese espacio de trabajo tenemos que utilizar límites. Entonces, siguiendo estos pasos, nosotros vamos a limitar el espacio de trabajo, ¿no? Y con rejilla vamos a nosotros observar el espacio ya limitado, más la rejilla también configurarla, ¿no? De cuánto a cuánto va a ir. Entonces, con estos procedimientos también vamos a poder hacerlo. Y acá obviamente vamos a configurar el intervalo de la rejilla. Muy bien, hasta aquí vamos a observar ello y vamos a pasar a realizar esto, ¿no? Muy bien. Acá tenemos el AutoCAD. Tenemos que no tiene ninguna configuración. Vamos a configurarlo en metros. Como ya dijimos, tenemos tres maneras. Una vez en el botón, clic aquí y clic en unidades, y nos va a salir para configurarlo, ¿no? Otra manera, como le digo, en la ventana de comandos, vamos a poner también unidades y vamos a darle, y ven que va a salir lo mismo. O en todo caso, directamente acá escriben unidades y ahí también, y va a salir lo mismo. Entonces, cualquiera de estas maneras son útiles. Aquí vamos a poner en precisión 3 decimales. Aquí en pulgadas no vamos a trabajar en pulgadas, sino vamos a trabajar en metros, ¿no? En grados vamos a ponerle en grados, minutos y segundos. Y acá en precisión vamos a ponerle que sea grados, minutos y segundos, pero con 2 aproximaciones, ¿no? Entonces aquí ya está. Y finalmente vamos a dar clic en aceptar. Entonces, hasta aquí nosotros hemos ya elegido la unidad. Recordemos que ya está configurado para trabajar en metros, y todas las unidades que de aquí en adelante coloquemos van a trabajar en metros.
Muy bien, lo que tenemos que hacer, lo siguiente que tenemos que hacer es limitar el espacio de trabajo. Por lo tanto, vamos a utilizar la herramienta límites. Entonces, y acá, ¿no? Y acá dice redefina los límites de espacio de modelo. Entonces, aquí me está diciendo cuál es el punto inicial donde yo voy a iniciar mi área de trabajo. Entonces, yo le digo 0,0, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque aquí es el inicio de todo. Obviamente que esto es infinito, ¿no? Pero estamos limitándolo ahí a las ejes de las Y y X. 0,0 sería en este punto. Entonces yo le doy 0,0. Entonces esto vendría a ser el inicio. Entonces le damos Enter. Y ahora me está pidiendo la esquina superior, o sea, dónde va a terminar todo esto, ¿no? Si empieza acá, tendría que terminar en algún punto. Entonces yo lo voy a dar como un ejemplo nada más, ya que estamos trabajando en metros, voy a darle que su límite sea 100 metros. Entonces 100, pero también 100 en X, coma, y 100 en Y. Entonces 100 metros hacia X y 100 metros hacia Y. Y le damos Enter. Entonces hasta ahí ya tenemos configurado, ¿no? Lo que es nuestro límite. Pero también tendríamos que hacer algo más, ¿no? La rejilla, ¿no? Entonces digitamos rejilla, damos Enter y ahí te dice, como nosotros estamos trabajando con límites, entonces vamos a darle clic en límites, ¿no? Y acá te sale un mensaje que dice, no mostrar rejilla más allá de los límites. Le vamos a dar que no, que solamente muestre lo que hemos configurado, los 100 metros en X y 100 metros en Y. Eso es todo lo que vamos a configurarlo. Por lo tanto, entonces le vamos a decir que no solamente muestre eso nada más, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? Luego, todavía no se muestra el área solamente de trabajo, pero vamos a forzarlo. Vamos a ir a Zoom. Digitamos Zoom, Z-O-O-M, y ahí le vamos a dar en la ventana de comandos, hay una opción que dice todo, entonces le vamos a dar clic en todo y ahí está, ¿ves? Hasta ahí ya está configurado, ¿no? Acá ya está configurado lo que es los límites, que es 100, de aquí a acá ahora 100 metros y de aquí hasta acá 100 metros. Solamente está mostrando el área en que se va a trabajar nada más, ¿no? Entonces ahí está, ¿ya? Muy bien, hasta aquí hemos configurado. Ahora vamos a pasar a lo siguiente. Lo que aún nos falta configurar es el intervalo de rejilla. El intervalo de rejilla son los espacios que hay entre cada línea que encontramos en X y también cada línea que encontramos en Y. Lo que nosotros podemos configurar es este espacio. Entonces estos espacios, para poder configurarlo, lo hacemos con estos pasos que están previamente aquí escritos, y vamos a pasar al programa AutoCAD para poder realizarlo. Aquí nosotros podemos hacer lo siguiente para poder configurar. Vamos a cada rejilla, le damos clic el derecho, va a aparecer esto, vamos a darle aquí clic en parámetros. Aquí va a salir la pestaña resolución de rejilla ya activada, y aquí es donde tenemos que cambiar, ¿no? Entonces aquí normalmente esto está en 0.5, ¿no? 0.5 y la línea principal cada 5 metros, pero nosotros aquí vamos a cambiarlo. Yo previamente ya lo he cambiado, entonces aquí ustedes van a colocar cada metro, ¿no? Entonces ahí escriben cada metro y le dan aceptar. Entonces de esta manera cada espacio va a valer un metro, del origen 0.0 aquí, ¿no? Entonces sería 1 metro, 2 metros y así hasta 15 metros. Y de aquí hacia arriba también de la misma manera va a valer, ¿no? Entonces eso es lo que se ha configurado ahora, ¿no? Entonces se tiene control ya de estos espacios, no tanto en X como en Y.
Ahora, lo que debemos tomar en cuenta es que AutoCAD trabaja en base a coordenadas. Una de estas coordenadas es las coordenadas absolutas. Las coordenadas absolutas son aquellas que se rigen o su punto de inicio viene a ser 0.0. Ese 0.0 lo podemos encontrar acá. Estos son los ejes de las X, estos son las X de las Y, y de este punto van a partir todo, ¿no? Aquí estamos en este cuadrante, obviamente van a ser puros números positivos acá, ¿no? En este caso van a ser positivos y negativos, en este caso van a ser puros negativos, y acá también van a ser positivos y negativos. Nosotros vamos a trabajar en este cuadrante con números positivos, ¿no? Para poder determinar una coordenada absoluta, AutoCAD toma lo siguiente, ¿no? Y que el primer dato que yo ponga, el primer número que yo ponga, va a pertenecer al eje de las X, y el segundo al eje de las Y. Por lo tanto, si nosotros contamos acá cuántos metros hay aquí, veo un ejemplo, contamos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tenemos que en este primer punto X correspondería 9, y para el segundo punto, que es Y, sería aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces sería para Y. Ahora, si nosotros proyectamos una línea de 6 unidades en Y y 9 unidades en X, vamos a ver que tenemos ya un punto. Por lo tanto, este primer punto sería para la obtención ya de una línea, ¿no? Si activamos el comando línea. Entonces, eso es lo que viene a ser las coordenadas absolutas. Ahora vamos a verlo en AutoCAD, cómo se desarrollan eso, ¿no? Entonces, en la explicación ya les di. Entonces, acá hay un ejemplo y vamos a desarrollar en base a coordenadas absolutas este ejemplo que está aquí, ¿no? Algo importante que debemos tener en cuenta es que en la entrada dinámica tiene que estar desactivada, ¿no? En la barra de estado tenemos que desactivarlo necesariamente, porque si la activamos lo va a tomar como coordenada relativa. Entonces no queremos que lo tome así. Si ustedes está activado esta entrada dinámica y comienzan a realizar o poner los valores, van a tener ciertos problemas. Entonces no queremos eso, por eso desactívenlo. Entonces la entrada dinámica desactivado. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es obtener este punto. Vamos a partir de este punto a 15,10. Entonces vamos a activar el comando línea, damos clic en línea y activamos para introducir los datos. Sería el primer dato que tenemos que ingresar es de las X. ¿Cuánto en X? 15 unidades. Entonces 15 unidades, ingresamos 15, y el segundo punto vendría a ser, entonces coma, introducimos coma, y 10 unidades en Y. Entonces ahí está, 10 unidades. Ahora le damos intro o enter, ¿no? Entonces ahí tenemos, si ustedes se dan cuenta, aquí está 15 unidades y 10 unidades en Y. Una aclaración, estos números que están aquí yo los he puesto convenientemente. En AutoCAD ustedes no van a hallar estos números, entonces solamente he puesto para que sea más fácil el aprendizaje de las coordenadas, ¿no? Entonces, para que yo vea rápidamente cuántos metros tengo acá, ¿no? Entonces ahí tenemos el primer punto. Ahora, para obtener esta línea que está aquí, de aquí a acá, tenemos que introducir el siguiente dato, ¿no? Que es 5 unidades en X y 10 unidades en Y. Entonces introducimos, ¿no? 5 unidades en X, coma, y en 10 unidades en Y. Entonces ahí está. Y ahí está. Perfecto. Ahora, para obtener este tercer punto, tiene que ser 5 unidades en X y 5 unidades en Y. Entonces, lo siguiente, ¿no? 5 unidades, coma, y 5 unidades en Y. Ahí está, perfecto. Y el siguiente punto sería 3 y 5, ¿no? Ya más rápidamente lo vamos a hacer. 3,5. Ahí está. El siguiente punto sería 3 en X, 11 en Y, 3,11. Perfecto.
El siguiente vendría a ser 1 en X y 11 en Y. El siguiente punto vendría a ser 1.4, o sea, 1 en X y 4 en Y, ¿no? Entonces 1,4. El siguiente punto vendría a ser 2,4. Sería 2 acá, 2,4. Entonces 2,4. Ahí está. 2,4, ¿no? Y el otro punto vendría a ser 2,1. El siguiente punto para que salga este tendría que ser 7, porque acá está 7 y 1 en Y. Sería 7, 1. El siguiente punto vendría a ser 7,8. 7,8. El siguiente punto 13,8. El siguiente punto 13 baja 13,1. Aquí está. 13,1. 13,1. El siguiente punto 15,1. Y por último, para cerrar esta figura, hay un comando que en el mismo comando línea, ahí hay cerrar, entonces podemos darle cerrar y va a cerrar, ¿no? O también podemos darle la coordenada misma, 15,10, y va a cerrar. De cualquiera de las dos maneras va a hacerlo, ¿no? Entonces podemos darle así, ¿no? Yo le voy a dar más fácil cerrar y ya está, ya cerró, ¿no? Ahora, de manera de resumen podemos ver que las coordenadas absolutas vendrían a ser aquellas que 1 siempre va a ser 1, 2 en Y siempre va a ser 2 y así sucesivamente, no van a cambiar. Acá si analizamos este primer punto, 15,10, y si analizamos a este punto que está acá, siempre viene a ser lo mismo. 10 es aquí, 10 es aquí. Y si va a este punto tendría que ser lo mismo, ¿no? Entonces siempre conserva eso, en coordenadas absolutas siempre conserva la posición. Este siempre va a ser 7,1, 7,2, 7,3, 7,4, 7,5, 7,8, ¿no? Este va a ser 1, ¿no? 1, 1, 2, 3, 4, 5. Siempre van a ser, fíjense acá, 5, 5,5, 5, 5,10, 15, 15,10. Acá este es 13, 13,1. 13,2, 13,3 y hasta 13,8, o sea, siempre va a conservar eso. Entonces, de esa manera podemos nosotros realizar figuras con las coordenadas absolutas. Vamos a pasar a las siguientes coordenadas, que son las coordenadas relativas. Las coordenadas relativas no son iguales que las coordenadas absolutas, obviamente. ¿Por qué? Porque ya su punto de origen no vendría a ser el 0,0, o sea, no se regiría por este punto central, ¿no? Ya no, sino que tomaría como punto de inicio el punto donde inicia la siguiente línea, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Por ejemplo, ya no vendría a ser este punto siempre el de origen, sino si, por ejemplo, yo hago esta línea, ya mi 0,0 vendría a ser este punto. Llego a hacer esta línea, mi 0,0 vendría a ser este punto que está acá, y así sucesivamente ya vendrían a ser los 0,0 vendrían a ser ya en lugares distintos, ¿no? Entonces, lugares de inicio. Entonces, eso es lo que se diferencia. Ahora, para que nosotros podamos trabajar en esto, necesariamente tenemos que trabajar con esta forma, ¿no? Tenemos que nosotros escribir arroba x, y. Entonces, hasta ahorita si solamente digitábamos x y y eran absolutas, pero si nosotros digitamos a partir de ahora arroba, entonces ya vamos a poder obtener las coordenadas relativas, ¿no? Y eso vamos a poder realizarlo de la siguiente manera. Muy bien, en esta parte tenemos las coordenadas relativas. Acá hay un ejemplo y vamos a ver lo siguiente, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, es el mismo ejemplo, pero está elaborado con coordenadas relativas.
Esta primera nada más, el primer punto A está direccionado, digamos, a 15,10 absoluto para obtener este millón de puntos, y en lo demás ya se está obteniendo, digamos, líneas, pero con otros datos, si se dan cuenta, ¿no? Ya no con los datos que teníamos anteriormente. ¿Por qué? Porque ya aquí estaría tomando ya no el origen aquí en 0,0, sino estaría tomando desde este punto que está aquí. Entonces, analizando esto tenemos, ¿no? 15,10 sería este primer punto, pero yo para hacer esta línea que está acá, obviamente arroba menos 10. ¿Por qué menos 10? Vamos a hacer un ejemplo. Voy a guiarme de acá ¿no? Si acá es 0,0, de aquí para acá serían positivos. De aquí para acá serían positivos, pero de aquí para acá serían negativos. Como que de aquí para acá también serían negativos. Por lo tanto, si yo quiero hacer una línea de este punto hacia acá, de este punto a este punto vendría a ser negativo. Por lo tanto, tendría que colocar tengo que colocar acá cuántos, obviamente, metros de línea voy a dibujar. Tendría que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces acá 10. Pero como está en sentido contrario, es menos 10, ¿no? Y como es, ¿no?, una línea recta, es 0, ¿no? Entonces aquí no se va, en Y no se va a elevar absolutamente nada, por eso se entiende esto, ¿no? Entonces de aquí para acá 10 unidades, pero en cuanto a Y no se va a elevar nada, va a estar 0, entonces por eso que se mantiene acá 0. ¿Ya? Entonces eso se entiende, ¿no? Ahora el ejemplo por aquí, si esto sería 0,0, entonces sería lo siguiente, ¿no? Para obtener esta segunda línea se obtendría lo siguiente, arroba 0, ¿por qué? Porque no va a crecer X, si se dan cuenta. Recuerden que el primer dato es X y el segundo dato es Y, pero sí va a crecer Y, pero en sentido contrario. Para allá sería positivo, pero para acá sería negativo. Y así sucesivamente nosotros podemos obtener líneas, pero ya estamos obviamente obteniendo acá mediante coordenadas relativas, ¿no? Entonces vamos a ir al AutoCAD y vamos a ver este asunto, cómo podemos nosotros desarrollarlo, ¿no? Entonces entramos acá, ya tenemos el ejemplo, el primer punto que vamos a obtener 15,10, entonces lo digitamos y vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a desarrollar la presente figura geométrica y vamos a empezar de este punto 15,10, para lo cual vamos a activar el comando línea, clic en línea, vamos a darle 15 unidades en X, y 10 unidades en Y. Entonces ahí está el primer punto. Para este segundo, para ya crear una línea de 10 unidades, vamos a ir 10 unidades hacia acá, entonces sería menos 10 unidades. Recuerden que aquí está empezando ya mi nuevo punto, ¿no? Entonces sería acá 0,0, entonces para aquí sería negativo, como ya expliqué. Entonces sería arroba, sería menos 10 unidades, coma, y 0 unidades en Y, porque no suben ni nada, ¿no? Entonces ahí está. El siguiente punto sería arroba 0, porque en Y no va a correr nada, entonces sería 0, coma, y menos 5 sí en Y, porque fíjense, aquí sería 0, hacia abajo sería menos 5, ¿no? Entonces sería menos 5. Ahora para aquí vendría a ser 2 unidades hacia aquí, pero de aquí parte 0, entonces para acá sería negativo, por lo tanto sería arroba menos 2, 0. 0 en Y porque no sube nada en Y. Entonces arroba menos 2 unidades hacia la izquierda, coma 0. Y así sucesivamente. De aquí en adelante vamos a hacerlo un poquito más rápido para poder terminarlo. Arroba 0,6, el siguiente punto sería arroba menos 2,0,
El siguiente punto sería arroba 0,-7. El siguiente punto sería arroba 1,0. El siguiente punto sería arroba 0,3. Menos 3. El siguiente punto sería arroba 5,0. El siguiente punto sería arroba 0,7. Siguiente punto arroba 6,0. Siguiente punto arroba 0,-7. Siguiente punto arroba 2,0. Y podemos dar acá también el comando cerrar y ya tenemos la figura, ¿no? Entonces, a manera de explicación, tenemos que las coordenadas relativas parten como inicio cada punto final de una línea. Por ejemplo, decía acá iniciamos, esto vendría a ser su línea final, pero acá obviamente parte otra vez de 0,0 y así, por eso que para acá serían negativos. Cuando va para allá, por ejemplo, si este es el inicio, para acá serían positivos, por eso acá va 5, ¿no? 5 positivos. Cuando va en retroceso, fíjense de este punto que es el inicio, va a negativo. Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta. Vamos a pasar a las siguientes coordenadas, que son las coordenadas polares. Y en las coordenadas polares vamos a ver lo siguiente. Las coordenadas polares, a diferencia de las coordenadas relativas, es que ya estas líneas que se van a formar serían ya con un ángulo determinado, ¿no? Entonces ahí lo que vamos a poder controlar es un ángulo determinado. Y partamos de lo siguiente, ¿no? Que las coordenadas polares determinan en sentido antihorario al reloj, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, de este punto acá 0 grados, ¿no? Hacia acá tendríamos 90 grados, 180 grados, 270 grados. Entonces, en ese sentido nosotros vamos a poder formar los ángulos, ¿no? Entonces, a manera de ejemplo, tenemos lo siguiente, ¿no? De que para obtener una coordenada polar tendríamos que establecer ya otro parámetro, ¿no? Uno es la longitud de la línea y otro es el ángulo de esa misma línea. Entonces eso es lo que vamos nosotros a determinar ahora. Entonces vamos a ver en AutoCAD y vamos a ver lo siguiente, ¿no? Aquí tenemos la misma configuración, ya otro archivo ya preparado convenientemente, y vamos a nosotros elaborar esta figura. Es la misma figura que se ha utilizado en los anteriores casos, pero esta vez ya vamos a utilizar las coordenadas polares, ¿no? Muy bien, para obtener este primer punto, ya saben, 15,10, entonces vamos a ir a comando línea, 15,10, ¿no? Entonces ya tenemos ese 15,10, ahí está, tenemos aquí. Ahora, para obtener esta línea que está aquí, ya les dije de que estas líneas que vamos a obtener ya son con ángulos, ¿no? Entonces necesariamente tenemos que obtener este dato que está aquí.
Para hacerlo un poquito más sencillo, ya no digitando lo que es arroba, porque es un poco tedioso hacerlo cada rato con arroba y es trabajoso. Entonces nosotros podemos ahí sí activar ya el comando, la entrada dinámica, que está aquí en la barra de estado. Y entonces podemos hacerlo mucho más fácil, ¿no? Entonces, y así creo que ustedes van a poder dibujar mucho más sueltos, ¿no? Entonces vamos a activar la entrada dinámica para ahorrarnos el estar digitando vez tras vez el arroba. Entonces, para este caso sí va a funcionar, obviamente, ¿no? Muy bien, entonces tenemos el primer caso, que tenemos una línea de 10 metros y a un ángulo de 180. 180 grados, ¿por qué? Expliquemos. Este punto que está aquí, aquí sería 0 grados, para acá sería 90 grados, para aquí sería 180 grados, abajo sería 270 grados. Entonces, en este caso, como está para allá, sería 180 grados, ahí está. Y como ya hemos visto, este que está aquí, este símbolo de menor, significa que se va a ingresar el ángulo, ¿no? Entonces, en este caso sería 10 unidades con ángulo de 180 grados. Si ustedes quieren hacerlo con arroba, también lo pueden elaborar, no hay ningún problema. Yo lo voy a, ya con la entrada dinámica, me estoy ahorrando eso, ¿no? Entonces, hagamos lo siguiente. Ya tengo mi primer punto, entonces ya tengo la entrada dinámica y digito cuántos metros quiero. Ahora, me voy a ayudar de otra herramienta, también más adelante vamos a poder ver esto, que es acá la configuración de esta rejilla, ¿no? Entonces, vamos a valernos también de algo importante, ¿no? De que esto, la entrada dinámica hace posible de que yo pueda ver, fíjense aquí, con precisión, ¿no? Cuánto vale la línea, o yo puedo digitarla, y también fíjense el ángulo, ¿no? El ángulo. Pero también para que otro dato importante, para que me salgan rectas estas líneas, yo puedo activar el modo ortogonal para que me salgan líneas rectas nada más, y eso lo tenemos aquí, ¿no? Acá modo orto, le damos clic y fíjense, ahora ya me obliga, ¿no? Sale solamente hacia arriba, hacia abajo, izquierda y derecha, ¿ven? Nada más. Entonces ya me te va a salir líneas rectas, entonces ya me valide eso también, y entonces voy a realizar lo siguiente. Como veo que todos son líneas rectas, entonces me va a salir, ¿no? Entonces sería, ¿no? 10 unidades, escribo 10 unidades, ¿no? Y ahí es donde voy a digitar símbolo de menor, ahí está, en el teclado, y me va a salir los grados que yo quiero. En este caso es 180 grados. Bueno, si ustedes ahí de frente escriben 180 grados y no hay ningún problema, ¿no? Entonces ahí te va a salir, ya está. Ahora, si van hacia abajo, sería el siguiente punto sería 5 unidades hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 5 unidades, pero el ángulo ya no sería 180 grados, si se dan cuenta. Para acá sería 0, para arriba 90, para acá 180, para abajo sería 270. Por lo tanto, entonces sería 5 unidades hacia abajo con ángulo de 270 grados, ¿no? Entonces 270 grados, ahí está, listo. Luego para el lado izquierdo tenemos que son solamente 2 unidades con ángulo de también 180 grados. Hacia la parte superior tenemos 6 unidades con ángulo de 90 grados. Para el lado izquierdo tenemos 2 unidades nada más con un ángulo de 180 grados, ¿no? Hacia abajo, ¿no? Tenemos 7 unidades con ángulo de 270 grados. Hacia la derecha tenemos una unidad a 0 grados. Una unidad a 0 grados. Hacia abajo tenemos 3 unidades con ángulo de 270 grados.
Hacia el lado derecho tenemos 5 unidades con ángulo de 0 grados, obviamente, ¿no? Hacia la parte superior tenemos 7 unidades con ángulo de 90 grados. Y 6 unidades hacia el lado derecho con ángulo de 0 grados. Hacia abajo tenemos 7 unidades con ángulo de 270 grados. Y acá tenemos 2 unidades, finalmente, ¿ya? 2 unidades con ángulo de 0 grados. Y acá también podemos saber dónde cerrar y ya tenemos la misma. Entonces, hasta aquí hemos concluido de que tenemos diferentes maneras de elaborar ciertas figuras, ¿no? Podemos utilizar las coordenadas para realizarlas, ¿no? Entonces, de la manera como usted lo pueda realizar más convenientemente, no hay ningún problema, pero vemos que hay una u otra forma es mucho más rápida que la otra, pero la otra también tiene ciertas facilidades. Por ejemplo, puedo dentro de ya mi rejilla puedo ver ciertos puntos exactos, ¿no? Y cuando comience a elaborar ciertas figuras ya voy a guiarme en base a ella, ¿no? Entonces, hasta aquí hemos avanzado. Nos vemos en una siguiente sesión.